El gran vehículo reunido, de Ashtanga, capítulo 2. Las naturalezas de lo cognoscible, Yenya Laksana. ¿Cómo deben ser descritas las naturalezas de lo cognoscible? En resumen, estas naturalezas son tres en número. Primero, la naturaleza dependiente. Segundo, la naturaleza imaginaria. Y tercero, la naturaleza absoluta. ¿Qué es la naturaleza dependiente? Son los conceptos que tienen el almacén de conciencia como semilla y que pertenecen a la imaginación errónea. ¿Cuáles son esos conceptos? 1. El concepto del cuerpo, los 5 órganos de los sentidos. 2. El concepto de poseedor de cuerpo. 3. El concepto de disfrutador. 4. El concepto que es conocido por los precedentes, los 6 órganos de los sentidos. 5. El concepto, el cual conoce lo precedente, las 6 conciencias. 6. El concepto del tiempo. 7. El concepto de número. 8. El concepto de lugar. 9. El concepto, el cual se manifiesta como habla. 10. El concepto que produce la distinción entre yo y el otro. Y 11. El concepto el cual se manifiesta como buen destino, mal destino, muerte y nacimiento. Los conceptos del 1 al 9 tienen a la tendencia del habla como semilla. El concepto 10 tiene a la tendencia de la visión del yo como semilla. El concepto 11 tiene a la tendencia de las partes de la existencia como semilla. Todos los mundos, todos los destinos, todos los vientres y todas las impurezas pertenecen a esos conceptos. La naturaleza dependiente es formulada como una imaginación errónea. El soporte de la apariencia de una cosa no existe y ficticia. Y es ficticia, es llamado naturaleza dependiente. 3. ¿Qué es la naturaleza imaginaria? Es que se manifieste como la apariencia de un objeto, mientras que no existe tal objeto, algo que no es más que un concepto o una idea. Finalmente, ¿qué es la naturaleza absoluta? Es la ausencia de cualquier tipo de significado en la naturaleza dependiente. Entre los conceptos enumerados anteriormente, en el apartado número 2, el concepto del cuerpo, de poseer, del cuerpo y del disfrute, son los 6 elementos internos del ojo y el oído, etc. El concepto conocido por los precedentes son los 6 elementos externos del color, el olor, el sabor, etc. El concepto que conoce a los precedentes son los 6 elementos de la conciencia del ojo, del oído, del olfato, del gusto. Los otros conceptos, que van del 6 al 11, son modos de los 5 primeros. Vosotros decís, esas nociones no son más que simples conceptos, pues allí no hay algo existiendo como un objeto. ¿Cuál es el ejemplo para esto? El sueño, por ejemplo, puede ser usado como un ejemplo para esto. Así, en un sueño en el que no hay ningún objeto, sino meramente conciencia vacía, aparecen diversos objetos, colores, olores, sabores, algo tangible, cosas, casas, bosques, tierras y montañas, y sin embargo no hay ningún objeto real allí. Por medio de esta comparación se entenderá cómo no solo en el sueño, sino en todos los demás casos, realmente no existe nada excepto conceptos. En la frase el sueño puede ser usado como ejemplo, la palabra debería ser entendida como incluyendo a los otros ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de la magia, del espejismo, de las ilusiones ópticas. Acordemos que tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño, todos son meros conceptos. Pero tras emerger del sueño, uno tiene la sensación de que el sueño fue solo un concepto. ¿Por qué de la misma sensación no sucede en el estado de vigilia? Aparece en aquellos que han despertado por medio del conocimiento de la talidad.
Lo mismo que la sensación de irrealidad de las visiones del sueño está ausente durante el sueño, pero está presente después de haberse despertado. Del mismo modo, la sensación, la irrealidad, las visiones, que acontecen en el estado de vigilia también está ausente en aquellos que no han sido despertados por el conocimiento de la talidad. Pero parece que aquellos en quienes el conocimiento de la talidad ha despertado. ¿Cómo pueden aquellos que aún no han sido despertados por el conocimiento de la talidad entender la existencia de que es solo concepto por medio de la deducción, por medio de las escrituras y del razonamiento? En primer lugar, las escrituras. En el Sutra de los 10 niveles, el Bhagavan dijo: estos tres mundos no son sino solo mente. En el Sutra del Explicando lo Profundo, Maitreya le preguntó al Bhagavan: ¿qué es la imagen, el centro de enfoque del samadhi que percibe una imagen? ¿Es diferente de la mente o no es diferente? Y el Bhagavan replicó a Maitreya: aunque ningún fenómeno aprehende a otro fenómeno, no obstante, la mente que es generada de esa forma aparece en esa forma. Maitreya: por ejemplo, basado en la forma, la propia forma es vista en un espejo redondo perfectamente claro. Pero uno piensa: yo veo una imagen. La forma y la apariencia de la imagen parecen como hechos diferentes. Similarmente, la mente que es generada de esta forma y el centro del enfoque del samadhi, conocido como la imagen, también aparecen como siendo hechos separados. Similarmente, la mente surge así a partir de las causas y condiciones, y las imágenes percibidas en la concentración parecen ser cosas diferentes, mientras que son dos aspectos, uno activo y el otro pasivo, de una sola y únicamente. El razonamiento también es dado por esta escritura. Así, cuando la mente está en concentración, siempre que la imagen de un fenómeno azul, verde, un olor, algo visto, es la propia mente la que es vista. No hay ningún objeto azul, ningún olor, ninguna cosa para ver separado de la mente. Nada existe aparte de la mente. Por medio de ese razonamiento, el Bodhisattva es capaz de deducir que, en la base de todas las nociones, y no solo en la base de los conceptos meditados, hay solo conceptos y no hay una realidad objetiva. En la base de la imagen azul, etc., allí no puede haber conciencia de la memoria, porque el objeto percibido en la concentración está inmediatamente presente. Surgiendo de la escucha y de la contemplación, la conciencia de la memoria tiene como objeto al pasado. Por lo tanto, lo que es solo concepto, lo que se ve es solo concepto. Por medio de esta deducción, incluso aunque no esté aún despertado por el conocimiento de la realidad, el Bodhisattva puede deducir la existencia del solo concepto, o solamente. Entre los 11 conceptos, las ideas, que son como sueños, etc., nosotros entendemos que el concepto de la conciencia, del ojo, de la vista y demás son meros conceptos. Pero, ¿cómo sabemos que las demás ideas materiales, tales como ojo, oído, son solo conceptos? Por las escrituras y por el razonamiento como antes. Si todos ellos no son más que meros conceptos, ¿por qué tienen apariencia material y forman series homogéneas y sólidas? Porque son las bases o la causa del error y de las otras aflicciones. De otro modo,
Si esos conceptos surgieran sin apariencia material, el error que consiste en tomar como un objeto a eso que no es un objeto no sucedería. Si el error no ocurriera, las aflicciones que constituyen el obstáculo del deseo y el obstáculo del conocimiento no ocurrirían. Por esto es por lo que es necesario que esos conceptos surjan de esa forma, con apariencia material. Aquí hay un verso. La causa del error y el error mismo son considerados como siendo la idea de materia y la idea de inmaterialidad, respectivamente. En la ausencia de una, la otra no existiría. ¿Por qué los conceptos del 1 al 5, esto es, el concepto del cuerpo, poseedor del cuerpo, disfrutador, el concepto conocido por los precedentes, el concepto que conoce, lo precedente, surgen simultáneamente y juntos durante toda la existencia? Porque están destinados a mantener el nacimiento y el placer. ¿Por qué existen los conceptos del 6 al 11, llamados el concepto de tiempo y demás? En el caso del sexto, porque la existencia cíclica sin principio nunca está interrumpida. En el caso del séptimo, porque el número de los seres es incalculable. En el octavo, porque el mundo es un receptáculo, es inmenso. En el noveno, porque el habla que mantiene las relaciones es ilimitada. En el décimo, porque la diversidad del placer es infinito. En el onceavo, en la distribución agradable o lo desagradable de los resultados de las acciones, los tipos de placer son infinitos, los tipos de nacimiento, vejez y muerte que uno soporta son infinitos. ¿Cómo estos conceptos son establecidos como solo concepto? De forma breve, de acuerdo con tres aspectos. 1. De acuerdo a la unicidad, porque no tienen objeto. 2. De acuerdo a la dualidad, porque esos conceptos están dotados con imagen y visión. 3. De acuerdo a que surgen como multiplicidad, porque surgen simultáneamente con aspectos diferentes. Así, en el caso 1, todos estos conceptos son únicamente conceptos porque no tienen objeto. En el caso 2, todos ellos son duales, puesto que están dotados con imagen y visión. Así el concepto ojo tiene la imagen como concepto del color, como visión, el concepto de conciencia ojo, y además hasta llegar al concepto de la conciencia del cuerpo. 3. El concepto de mentalidad tiene como imagen a todos los otros conceptos, desde el concepto de la conciencia ojo hasta el concepto de fenómeno como visión. Tiene el concepto de conciencia mental porque la conciencia mental es un concepto y surge de forma similar a todos los otros conceptos. Aquí hay un verso. Los yogis quieren entender la unicidad, dualidad y multiplicidad porque aquel que ha penetrado la solo mente está libre de mente. Algunos piensan que las 5 primeras conciencias no existen, sino que las conciencias mentales toman tales nombres, como por ejemplo el nombre de conciencia de ojo, conciencia de oído, de olfato, etc., de acuerdo con su soporte. Esto es, y los soportes son el ojo, el oído, etc. De la misma forma en que la abolición es llamada una acción corporal o una acción verbal de acuerdo a si depende del cuerpo o del habla. Aunque esté surgiendo en un soporte material, sin embargo la conciencia mental no carece de concepto. Al estar surgiendo en cualquier tipo de soporte, la conciencia mental, junto con sus varios aspectos, adopta una doble apariencia, a saber, la apariencia de un objeto y la apariencia de un concepto. En los dos mundos dotados de forma, la conciencia mental confía en el cuerpo. En consecuencia, lo mismo que los órganos materiales, los cuales son diferentes de ella, y confían en el cuerpo, se aparecen
en todas partes bajo el aspecto de lo tangible. Aquí hay un verso: aquel que doma a su mente errática y terca, la cual vaga sola, que carece de cuerpo y mora dentro de una cueva, a él yo lo llamo un Brahmin. 2. De la misma forma, la mentalidad siente el objeto percibido por los 5 órganos. La mentalidad es su refugio. 3. Similarmente se dice: entre los 12 campos de los sentidos en cuestión, el grupo de 6 conciencias son el campo de la mentalidad. Cuando el concepto de almacén de conciencia es considerado como un concepto objetivo, entonces tiene que ser reconocido que todos los otros conceptos fabrican su concepto de imagen, mientras que el concepto de conciencia mental, junto con el soporte, fabrican su concepto de visión. Los conceptos de imagen, al ser la imagen, la generadora de la visión, aparecen como objetos y juegan el papel de soporte del surgimiento con respecto a la visión. Así es como es establecida la existencia del solo concepto. ¿Cómo explica uno que, aunque se manifieste, el objeto no existe? Tal como el Bhagavan ha dicho, cuando los bodhisattvas tienen 4 cualidades, los 4 conocimientos de ellos comprenden la no objetividad de todos los conceptos. Estos 4 conocimientos son: 1. El conocimiento de que un único y mismo objeto es la causa de conciencias opuestas. Así, los fantasmas hambrientos, los animales, los humanos y los dioses tienen conceptos distintos de una misma cosa. Acá no lo dice, pero se hablaba en la tradición budista de que el agua para un animal era un refugio, para la visión que tiene un ser hambriento, un fantasma, espíritu preta, lo ven como un río de pus. Para un ser de los seres de los reinos infernales es un río de hirviento de lava y metales. Para un deva, un dios, era un néctar, y para un humano es un alimento. Y para cada persona que ve un mismo único objeto, su conciencia del objeto es distinta, ¿no? Para mí una pared puede ser algo para escalar, un límite, algo para atravesar, un refugio, etcétera, etcétera. El conocimiento de que uno puede percibir conceptos sin objeto, representaciones mentales, así el pasado, el futuro, en un sueño, en un reflejo, son percibidos sin que haya ningún objeto como referencia. 3. El conocimiento de que no habría esfuerzo ni error si el objeto fuera real. Si el objeto existiera, la conciencia que es soportada por él se produciría sin ningún esfuerzo y sin ningún error, puesto que uno estaría conociendo realmente. 4. El conocimiento de que el objeto se conforma a 3 tipos de conocimiento. A. Para los bodhisattvas y para aquellos que están en los 4 niveles de concentración, quienes han conseguido el dominio sobre la mente, los objetos aparecen tal como ellos quieren debido al poder de sus aspiraciones. B. Para los yogis que han obtenido la calma mental y que practican la investigación de los fenómenos, los objetos aparecen en el momento preciso de la atención. Y C. Para aquellos que han obtenido la sabiduría no conceptual y que permanecen en ella, ya no aparecen más objetos. Así, debido a la estrecha conexión de los objetos con estos 3 tipos de conocimiento, y por otras razones dadas anteriormente, queda probado que el objeto no existe. Si la naturaleza dependiente es la base meramente conceptual del objeto, ¿cómo es dependiente? ¿Y por qué es llamado dependiente? Porque viene a partir de sus propias semillas latentes. Depende de condiciones.
porque es incapaz de durar por sí misma, y ni un solo momento tras su generación es llamada dependiente. Si la naturaleza imaginaria es esta manifestación de un objeto inexistente como objeto, que está basada en la naturaleza dependiente, como es imaginaria. ¿Cómo es imaginaria y por qué es llamada imaginaria? Porque es la causa generadora de los errores de la conciencia mental de innumerables aspectos e imaginaciones. Por eso es imaginaria. Porque no tiene naturaleza por sí misma y está presente como una pura imaginación, es llamada imaginaria. Si la naturaleza absoluta es completa ausencia en la naturaleza dependiente de esta naturaleza imaginaria, esto es buenísimo. ¿Cómo es absoluta? ¿Y por qué es llamada absoluta? Porque es inmutable. Por eso es absoluta. Porque es el objeto de la mente purificada y es la quinta esencia de todos los fenómenos virtuosos. Es absoluta, su forma permanente sería. Su forma no sujeta a las causas y condiciones, y lo que permanece, no se mueve, es real. Para que una naturaleza imaginaria se necesita una imaginación, para que una naturaleza sea imaginaria se necesita una imaginación y algo para imaginarlo. ¿Qué son aquí la imaginación, la cosa imaginada y la naturaleza imaginada? La imaginación es la conciencia mental, porque está provista con concepciones. Tiene como semilla a su propia tendencia hacia el habla. También tiene como semilla la tendencia hacia la expresión de todos los conceptos. Como resultado, surgen con conceptos de aspectos infinitos, porque imagina fabricando de todos estos modos es llamada imaginación. La cosa imaginada es la naturaleza dependiente. La naturaleza imaginaria es el aspecto en el cual es imaginada la naturaleza dependiente. El aspecto es la forma. ¿Cómo imagina la imaginación? ¿Qué es el objeto, el aferramiento o las características? La creencia, lo pronunciado por la voz, el habla, las imputaciones por las cuales uno imagina. Coge su objeto por medio del nombre. Aprende las características en la naturaleza dependiente. Se adhiere a ellos por medio de las visiones erróneas. Emite la voz por introspección. Habla por medio de los 4 tipos de habla respecto a lo visto, escuchado, etc. Imputa atribuyendo existencia a lo que no existe y así es como imagina. Y esto está describiendo los 12 factores de correlación interdependiente, surgimiento interdependiente, Pratitya Samutpada. Estas 3 naturalezas son diferentes o son lo mismo. No son ni diferentes ni son lo mismo. La naturaleza dependiente es dependiente de un sentido, es imaginaria en otro y es absoluta en un tercer sentido. ¿En qué sentido es dependiente la naturaleza dependiente? En cuanto a qué depende de alguna otra cosa, como por ejemplo del surgir de las latencias de las semillas. ¿En qué sentido es imaginaria? En cuanto a que es objeto de imaginación y es imaginada por última. ¿Y en qué sentido es absoluta? En cuanto a que no existe en absoluto en la forma en la que es imaginada. Claro. Cada interpretación es solo una fabricación mental. En otras palabras. ¿Cuántos tipos de naturaleza dependiente hay? Hay 2. La dependencia con respecto a las semillas latentes y la dependencia consistente en una no diferenciación con respecto a lo impuro y a la purificación. Es dependiente debido a estos 2 tipos de dependencia. La naturaleza imaginaria
también es de dos tipos porque es creada por la imaginación creando una entidad y por la imaginación creada de diferenciaciones. La naturaleza absoluta también es de dos clases. Es absoluta en virtud de su propia naturaleza y en virtud de la absoluta pureza. Además, las cuatro elaboraciones de la mente, la elaboración mental que está creando una entidad, B, la elaboración mental que está creando una diferenciación, C, la elaboración mental que pertenece a los seres bien dotados. La elaboración mental perteneciente a los seres bien dotados es eso que pertenece a los seres diestros en el habla. La elaboración mental, por último D, la elaboración mental perteneciente a los seres poco dotados, o sea, la elaboración perteneciente a los seres poco dotados es lo que tienen poca destreza en el habla. Además, hay 5 elaboraciones de la mente. A. Comenzando a partir del nombre hasta llegar a imaginar la cosa. Esto es, que tal y tal palabra tiene tal y tal significado. B. Comenzando a partir de la cosa hasta llegar a inventar un nombre. Esto es, tal y tal cosa tienen tal y tal nombre. C. Comenzando a partir del nombre hasta inventar otro nombre. Inventar un nombre para esa cosa desconocida. Ok. D. Comenzar a partir de una cosa hasta llegar a inventar la cosa. Esto es inventar un significado para una cosa cuyo nombre es desconocido. E. Comenzar a partir de ambos hasta inventar ambos. Esto es, una cosa de tal y tal clase tiene tal y tal naturaleza y tal nombre. Es lo que estoy haciendo en este momento porque estoy clasificando una serie de conceptos abstractos que toman una entidad en este momento. Interesante. En resumen, son 10 conceptos. 1. El concepto raíz, esto es el almacén de conciencia. 2. El concepto de objeto, o sea, que es el concepto de color, olor, sabor, etc. 3. El concepto que toma el aspecto de un objeto, esto es las conciencias de conciencia de ojo, de oído, de sonido, etc. Y sus soportes correspondientes. 4. El concepto que es una modificación del objeto, esto es las modificaciones resultantes de la vejez, el nacimiento, de la sensación placentera, displacentera, de la lujuria, de la agonía, de los placeres estacionales, de los infiernos, el reino del deseo, de la forma, etc. etc. 5. El concepto que es una modificación de lo que tiene el aspecto de un objeto. Por ejemplo, las modificaciones llevadas a cabo en el concepto que toma la apariencia de un objeto o de una conciencia, por las modificaciones precedentes. 6. El concepto por referencia. Esto es, el concepto que depende del escuchar el mal dharma o del escuchar el buen dharma. 7. El concepto incorrecto. Por ejemplo, el concepto que surge después de haber oído el mal dharma y de las concepciones heréticas. 8. El concepto correcto. Esto es el concepto que surge después de haber oído el buen dharma, que es el concepto budista. 9. El concepto que se debe a las visiones erróneas. Esto es el concepto que está asociado con las 62 visiones erróneas que tiene como raíz la visión errónea del yo resultante de una contemplación errónea. 10. El concepto que es la distorsión, esto es, los 10 conceptos de los bodhisattvas. 21. Las 10 distracciones creadas, ¿sí? Distracciones de los bodhisattvas. Sí, el concepto de las distracciones de los bodhisattvas. Las 10 distracciones creadoras de confusión de los bodhisattvas son 1. La distracción de la no existencia.
2. La extracción de la existencia. 3. La extracción de la imputación. 4. La extracción de la negación. 5. La extracción de ser una identidad. 6. La extracción de ser diferente. 7. La extracción del yo inherente existente. 8. La extracción de las características distintivas. 9. La extracción de estar interpretando de acuerdo al nombre. Y 10. La extracción de estar interpretando de acuerdo al objeto de acuerdo al nombre. Acá, bueno, siempre se trata de corregir la visión para que en las contemplaciones no se profundice en el error en cuanto a un yo último, a un nirvana particular y demás. 1. Para contrarrestar el concepto de la no existencia se dice, un bodhisattva siendo verdaderamente un bodhisattva. 2. Para contrarrestar el concepto de la existencia se dice, no vea ningún bodhisattva en sentido absoluto. 3. Para contrarrestar el concepto de la imputación se dice, no ve a nivel último el nombre que denota un bodhisattva a la perfección de la sabiduría, o si él actúa o no actúa, o la forma, sensación, concepción, formación o conciencia. ¿Por qué? Porque el nombre está vacío de toda naturaleza inherente. Esto es fundamental. Para contrarrestar el concepto de negación se dice, no es por medio de la vacuidad. Para contrarrestar el concepto de identidad se dice, la vacuidad de la forma no es forma. 6. Para contrarrestar el concepto de la diferencia se dice, fuera de la vacuidad no hay forma. La forma es vacuidad y la vacuidad es forma. La inseparabilidad entre samsara y nirvana. Como dos ramas que se juntan y generan, se soportan una a la otra. Para contrarrestar el concepto de un yo inherente existente se dice, la forma o subhuti no es más que un nombre. Creo que es del Suvarnavasa Sutra. No estoy seguro, pero puede ser. 8. Para contrarrestar el concepto de las características distintivas se dice, no existe el surgir, el cesar, no existe la impureza, no existe la purificación del yo inherente existente. Para contrarrestar el concepto que está pegado a interpretar la cosa de acuerdo al nombre se dice, el nombre es una elaboración, pero con respecto al fenómeno que supone su conceptualización, ellos lo discuten en términos exóticos y posteriormente se adhieren a ellos como resultado de su pensamiento discursivo. 10. Para contrarrestar el concepto que está pegado a interpretar el nombre de acuerdo al objeto, se dice, el bodhisattva, en un sentido último, no ve todos estos nombres. Al no verlos en un sentido último, él no está apegado a ellos. Y eso tiene un significado de interpretarlos de acuerdo a la cosa. La lógica que se aplica aquí al agregado de la forma ha de ser aplicado del mismo modo al resto de los agregados, hasta llegado al agregado de la conciencia. Para contrarrestar estas 10 distracciones, en todos los sutras de la perfección de la sabiduría se enseña la sabiduría no conceptual. Por lo tanto, todo el contenido de los sutras de la perfección de la sabiduría consiste en una explicación de las distracciones que son contrarrestadas y en la sabiduría no conceptual que actúa como un antídoto para todas ellas. Si en un sentido la naturaleza dependiente está mezclada con las tres naturalezas, ¿por qué estas tres naturalezas no son idénticas? Ya que es dependiente y no es imaginaria y no es absoluta. Ya que es imaginaria, no es dependiente y no es absoluta. Ya que es absoluta, no es dependiente y no es imaginaria.
¿Cómo conocemos que la naturaleza dependiente, la cual aparece como imaginaria, no esté fusionada con esta última? Es imposible que la cosa esté mezclada con el nombre, porque la noción no existe antes de que el nombre, porque el nombre es múltiple, mientras que la cosa no puede serlo, porque el nombre es indeterminado, mientras que la cosa no puede ser compuesta. Aquí hay algunos versos. A. Puesto que la noción no existe antes que el nombre, puesto que el nombre es múltiple e indeterminado, está probado que la cosa no puede estar mezclada con el nombre, y que el nombre es múltiple y que no es compuesta. B. Las cosas no existen, sin embargo son percibidas. No hay manchas en ellas y sin embargo hay purificación. Es como una ilusión mágica, como un sueño, etc. O como el espacio. Si no tiene una naturaleza tal como aparece, ¿por qué la naturaleza dependiente no es completamente inexistente? Sin la naturaleza dependiente, la naturaleza absoluta no existe. Si lo anterior estuviera ausente, ¿cómo no podría estar ocurriendo una no existencia universal? Si la naturaleza dependiente y la absoluta no existieran, la impureza y la purificación estarían ausentes. Pero la impureza y la purificación existen. Por lo tanto, es erróneo que todo pueda ser no existente. Y aquí hay una estanza. Si lo dependiente y lo absoluto no existieran, la impureza y la purificación no tendrían lugar. En el gran vehículo, el Buda Bhagavan enseñó los sutras extensos. En esta categoría de la existencia se dice: ¿cómo debería de ser concebida la naturaleza imaginaria? Debería de ser concebida proclamada como no existente. ¿Cómo debería ser concebida la naturaleza dependiente? Debería ser concebida como un acto de magia, como un espejismo, como un sueño, como un reflejo, como un eco, como una ilusión, como el reflejo de la luna en el agua, como una creación mágica. ¿Cómo debería ser concebida la naturaleza absoluta? Debería ser concebida proclamando las 4 purezas del Dharma. Las 4 purezas del Dharma son: 1. La pureza esencial, esto es, la verdadera naturaleza, la vacuidad, el límite de la realidad, las categorías de los signos, lo absoluto, el reino de la verdad. 2. La pureza inmaculada, esto es, la misma pureza esencial como desprovista de todos los obstáculos. 3. La pureza del sendero conducente a la pureza esencial, a saber, todos los fenómenos que son las ramas de la iluminación, las paramitas, las perfecciones, etc. 4. La pureza del objeto destinado a dar lugar al sendero, esto es, la enseñanza del buen Dharma del gran vehículo. Puesto que este Dharma es la causa para la pureza, no es imaginario, puesto que es la expansión del reino de la verdad completamente puro, no es dependiente. Todos los fenómenos puros surgen de estas 4 purezas. Aquí hay algunas stanzas. Con respecto a lo producido, nosotros hablamos de magia. Con respecto a lo imaginario, nosotros hablamos de no existencia. Pero con respecto a las 4 purezas, hablamos de lo absoluto. Las purezas son la pureza esencial, la pureza inmaculada, la pureza del sendero y la pureza del objeto. Indudablemente, los fenómenos puros vienen de estas 4 naturalezas. ¿Por qué la naturaleza dependiente es proclamada como siendo semejante a un acto de magia o ilusión, etc.? Para disipar las dudas injustificadas con respecto a la naturaleza dependiente en otras personas. ¿Por qué los otros experimentan una duda injustificada con respecto a ello? Primero, ellos se preguntan: ¿cómo puede ser percibido lo no existente?
Para disipar esta duda, el sutra compara la naturaleza dependiente como una manifestación mágica, como una ilusión, como un espejismo, que es percibido y no es real, no es existente. Segundo, ellos se preguntan, ¿cómo puede surgir la mente y los factores mentales no poseyendo ningún objeto? Para disipar esa duda, el sutra compara la naturaleza dependiente con un espejismo. Tercero, ellos se preguntan, ¿cómo puede uno experimentar las sensaciones agradables o desagradables en ausencia de un objeto? Para disipar esta duda, el sutra compara la naturaleza dependiente a un sueño o una imaginación. Uno sueña y experimenta una sensación agradable o desagradable, etcétera, etcétera. Cuarto, ellos se preguntan, ¿cómo pueden las buenas o malas acciones producir una sensación agradable o desagradable en ausencia de un objeto? Para disipar esa duda, el sutra compara la naturaleza dependiente de una imagen. Ellos se preguntan, en el quinto, ¿cómo pueden surgir los diversos renacimientos en una ausencia de objeto? Para disipar esta duda, el sutra compara la naturaleza dependiente a un reflejo. Sexto, ellos se preguntan, ¿cómo pueden surgir los diferentes tipos de habla en ausencia de un objeto? Para disipar esta duda, el sutra compara la naturaleza dependiente a un eco. Séptimo, ellos se preguntan, ¿cómo pueden surgir las imágenes durante la concentración correcta en ausencia de un objeto? Para disipar esta duda, el sutra compara la naturaleza dependiente al reflejo de la luna en el agua. Octavo, ellos se preguntan, ¿cómo pueden los bodhisattvas, cuya mente es infalible, renacer a voluntad para beneficio de todos los seres, en ausencia de un objeto? Para disipar esta duda, el sutra compara la naturaleza dependiente de una proyección mágica. ¿Con qué intención el Bhagavan dijo en las preguntas de Brahma que el Tathagata no ve el samsara ni el nirvana, puesto que la naturaleza dependiente es imaginaria por un lado y absoluta por el otro? El Bhagavan, al expresarse de este modo, tenía en mente la similitud de existencia cíclica y nirvana. Indudablemente, en su parte imaginaria, esta naturaleza dependiente es existencia cíclica y en su parte absoluta es nirvana, como dos caras de una misma moneda. Esto lo digo yo. En el Sutra del Abhidharma, el Bhagavan dijo, existen tres clases de fenómenos, lo que es parte de la impureza, lo que es parte de la pureza y lo que es parte de ambas. ¿Qué quiso decir él hablando de esa forma? La naturaleza imaginaria, la cual acontece en la naturaleza dependiente, cae dentro de la impureza. La naturaleza absoluta, la cual acontece en la naturaleza dependiente, cae dentro de la naturaleza pura. La naturaleza dependiente cae dentro de ambas partes. El Bhagavan habló así con esta intención. ¿Hay algún ejemplo para explicar esto? El ejemplo de la arcilla conteniendo oro. Así, es el caso de la arcilla conteniendo oro. Hay tres cosas que son percibidas: el elemento tierra, la tierra y el oro. En el elemento tierra, la tierra, la cual no está allí, es vista, mientras que el oro, el cual está allí, no es visto. Cuando uno ha quemado el elemento tierra por medio del fuego, la tierra no aparece, mientras que el oro sí aparece. El elemento tierra, cuando aparece como tierra, tiene una apariencia falsa. Cuando el elemento tierra aparece como oro, tiene una apariencia verdadera. Consecuentemente, el elemento tierra cae dentro de ambas partes, la tierra y el oro. Similarmente, cuando aún no ha quemado la conceptualización por medio de la sabiduría no conceptual, la naturaleza falsa imaginaria contenida en esta conceptualización aparece, mientras que la naturaleza absoluta no aparece.
Cuando uno ha quemado los conceptos por medio del fuego de la sabiduría no conceptual, la naturaleza absoluta, que está contenida dentro de esta conceptualización, aparece, mientras que la naturaleza falsa, imaginaria, no aparece. En consecuencia, la naturaleza dependiente, la cual consiste como idea en una construcción mental errónea, está incluida dentro de ambas partes. Y es similar al elemento tierra en ejemplo de la arcilla que contiene oro. En algunas escrituras el Bhagavan dijo que todos los fenómenos son eternos. En otras dijo que los fenómenos son transitorios. Y aún en otras dijo que no son eternos ni tampoco transitorios. ¿Cuál fue su intención al proclamarlos como eternos? La naturaleza dependiente es eterna en su parte absoluta, es transitoria en su parte imaginaria, y es ni eterna ni transitoria en sus dos partes juntas. Fue con esta intención con la que el Bhagavan habló así. Todas las distinciones son exactamente lo mismo que esta distinción entre eterna y transitoria, y la ausencia de ambos. El gozo, el dolor y su no dualidad, la bondad, la malicia, la ausencia de ambos, el vacío y no vacío, y la ausencia de ambos, el yo, la ausencia del yo y la ausencia de ambos, la paz, la falta de paz y la ausencia de ambos, las cosas con naturaleza propia, las cosas sin naturaleza propia, la ausencia de ambos, esto que surge, lo que no surge, y la ausencia de ambos, esto que ha sido destruido, lo que no ha sido destruido, y la ausencia de ambos, la paz primordial, la falta de paz primordial, la ausencia de ambos, la liberación de lo que envuelve completamente, la no liberación de lo que envuelve completamente, y la ausencia de ambos, el samsara, el nirvana y la ausencia de ambos. Con respecto a todas las distinciones, todos los enigmas planteados por los Bhagavanes deberían ser entendidos a la luz de las tres naturalezas, la naturaleza en la enseñanza sobre lo eterno, lo transitorio, etc. Aquí se dan unas stanzas. Puesto que los fenómenos son no existentes, puesto que aparecen con muchos aspectos, no son ni fenómeno ni no fenómeno. Por lo tanto, la no dualidad es proclamada. Por lo tanto, por otro lado se proclama que no existen, por otro lado tampoco se proclaman que existen. Considerando ambos lados, se ha proclamado que ni existen ni no existen. Los fenómenos no son tal cosa como parecen. Por eso es por lo que son proclamados como no inexistentes. Sin embargo, puesto que aparecen, por esta razón se proclaman que existen. La carencia de realidad es advocada porque los fenómenos no existen como entidades o como notadas de naturalezas intrínsecas, no perduran en la objetividad intrínseca y no existen tal como son percibidos. La carencia de realidad establece la no producción, la no cesación, la paz primordial y la liberación natural, puesto que cada uno es la base del anterior. Además, todas las palabras del Buda deberían ser entendidas a la luz de los 4 propósitos y 4 intenciones. A. La intención que tiene que ver con la identidad. Por ejemplo, cuando dijo, yo fui quien en aquel tiempo era Vipashvin, el completa y perfectamente iluminado. B. La intención que tiene que ver con otro tiempo. Por ejemplo, cuando dijo, meramente por invocar el nombre del Tathagata Bauratna, uno está destinado a la insuperable, completa y perfecta iluminación. O también cuando dijo, aquellos que toman un voto con la intención de ir a Sukhavati, renacerán allí. C. La intención que tiene que ver con algún otro, por ejemplo, cuando dijo,
Cuando uno haya servido a tantos Budas como granos de arena hay en el río Ganges, entonces uno comprenderá el gran vehículo. D. La intención que tiene que ver con las disposiciones individuales. Por ejemplo, cuando él censura en una persona el regalo que ha alabado en otra para la disciplina moral y para cierta meditación, es lo mismo que para la generosidad. Además, hay 4 motivaciones. A. La motivación de la introducción, cuando desde el punto de vista de la verdad convencional, en el vehículo de los oyentes y en el gran vehículo, él trata al individuo de la existencia inherente y de las diferenciaciones entre los fenómenos. B. La motivación de la naturaleza, cuando él, al hablar de la naturaleza de los fenómenos, explica sus 3 naturalezas. C. La motivación del antídoto, cuando él mostró las prácticas que son los antídotos para los 84.000 obstáculos posibles. D. La motivación de la interpretación, cuando él quiere decir algo distinto de lo que está diciendo. Con respecto a este tema hay una estanza. Claro, dice algo distinto de lo que quiere decir, pero con fin de disipar la ignorancia o la mala interpretación del punto de vista erróneo que tiene esa corriente, por ejemplo, budista o sincretista, que mezcla budismo con cristianismo, por ejemplo. La motivación de las interpretaciones es así. Tomando como sólido eso que no es sólido, completamente metidos en el error, completamente manchados por el deseo, ellos alcanzan la insuperable, completa y perfecta iluminación. Claro. Aquel que quiere explicar en resumen la doctrina del gran vehículo, tiene que hacerlo abordando 3 puntos. Tiene que dar una explicación de la originación interdependiente. Tiene que dar una explicación de la naturaleza de los fenómenos que surgen en dependencia. Y 3, una explicación del significado de las frases. Primero, ha de dar la explicación de la originación interdependiente, diciendo, por ejemplo, los fenómenos surgen de la tendencia hacia el habla y lo posterior a partir de lo anterior. Indudablemente, la conciencia retribuida y la conciencia activa, al ser ambas condiciones recíprocas, surgen una de la otra. 2. Los fenómenos que son consecuencias activas poseen conceptos equipados con imagen y visión como naturaleza. Como características tienen la base, la naturaleza imaginaria y la naturaleza absoluta. Así es como son explicadas las características de las 3 naturalezas. Como por ejemplo, cuando uno dice, resultando de los conceptos provistos de imagen y visión, los fenómenos tienen 3 naturalezas. ¿Cómo deberían ser explicadas las naturalezas de estos fenómenos? En la naturaleza dependiente no existe la naturaleza imaginaria, pero sí que está presente la naturaleza absoluta. Así, para alguien que no ve la verdad y para alguien que ve la verdad, estas 2 naturalezas, la imaginaria y la absoluta, no son percibidas o son percibidas como existentes o no existentes respectivamente. En la naturaleza dependiente está ausente la naturaleza imaginaria, pero está presente la naturaleza absoluta. Esto es así porque cuando surge, si uno percibe su naturaleza imaginaria, entonces uno no percibe su naturaleza absoluta. Pero si uno lo que percibe es su naturaleza absoluta, entonces no percibe su naturaleza imaginaria. Similarmente se dice, en la dependiente la imaginaria está presente, pero allí está presente la absoluta. Esto es porque en la dependiente están las 2 naturalezas, la imaginaria y la absoluta. Lo no percibido y lo percibido son lo mismo. Y 3. ¿Qué es la explicación del significado de las frases?
consiste en explicar una frase que ha sido dicha primero por medio de las frases pronunciadas a continuación, cuando tienen que ver con las cualidades del Buda o cuando tienen que ver con los propósitos de los bodhisattvas. En los escritos sobre las cualidades, esto es, donde se presentan las cualidades del Buda, se dice que el intelecto del Buda es muy puro, pues él se mueve en la no dualidad. 2. Él penetra el fenómeno sin características. 3. Él habita en las moradas del Buda. 4. Él ha logrado la identidad con todos los Budas. 5. Él ha llegado a la ausencia de todos los obstáculos. 6. Su Dharma no tiene declive. 7. Su dominio no puede ser reducido. 8. Su sistema es inconcebible. 9. Él penetra la identidad de los tres tiempos. 10. Su cuerpo se extiende a través de todo el universo. 11. Su sabiduría abarca todas las cosas sin ningún tipo de duda. 12. Su intelecto está adoptado con todas las prácticas. 13. Su conocimiento de los fenómenos está libre de error. 14. Sus cuerpos son inimaginables. 15. Su sabiduría es el objeto de los votos de todos los bodhisattvas. 16. Él ha alcanzado el pico del dominio de los Budas, libre de toda dualidad. 17. Él ha alcanzado la cima de la sabiduría liberadora, no mezclada, de un Tathagata. 18. Él ha alcanzado la identidad de todos los campos de Budas libres del centro y de la periferia. 19. Él ha dado lugar al surgir del elemento fundamental. 20. Él agota el espacio. 21. Él alcanza el fin último. Debería tenerse en cuenta que la frase "el intelecto del Buda es muy puro" es comentado por medio de otras 21 frases. Por tanto, la naturaleza de Buda está bien explicada. Cuando dice "el intelecto de Buda es muy puro", este intelecto muy puro del Buda resulta de 19 cualidades. La cualidad de moverse en sentido, primero, moverse en sentido absoluto sin ningún obstáculo dentro de lo cognoscible. Segunda cualidad, penetrar la suprema pureza de un Tathagata, la naturaleza de la cual es la no dualidad de la existencia y la no existencia. Tercera cualidad, mantener ininterrumpidamente la actividad espontánea de un Buda. Cuarta cualidad, poseer la identidad de los soportes, intenciones y las acciones del cuerpo de verdad. Quinta cualidad, el cultivar el antídoto para todos los obstáculos. Sexta cualidad, derrotar todos los ataques de los no budistas o budistas distorsionados. Séptima cualidad, mientras está en el mundo no está confiado por las relaciones humanas. Octava cualidad, establecer el Dharma. Novena cualidad, explicar el pasado y el futuro. Décima cualidad, manifestar el cuerpo del gozo y el cuerpo de emanación de todos los universos mundanos. Onceava cualidad, cortar completamente la duda. Doceava cualidad, mostrar la entrada a todas las prácticas. Tercera cualidad, conocer el surgimiento de todos los fenómenos que van a venir. Catorceava cualidad, aparecer de acuerdo a las aspiraciones de los seres. 15ª cualidad, involucrarse en la disciplina de los seres por medio de una inmensa tropa. 16ª cualidad, lograr la perfección de todas las perfecciones de un cuerpo de verdad inigualado. 17ª cualidad, mostrar diversos campos de Buda acordes con las aspiraciones de los seres. 18ª cualidad, la ilimitada extensión de los tres cuerpos de un Buda. 19ª cualidad, dedicarse hasta que se termine el tiempo de todas las transmigraciones al beneficio y bienestar de todos los seres. 20ª, ser indestructible como el espacio.
La presentación de los propósitos, cuando el Bodhisattva está dotado con los 32 fenómenos, entonces es llamado Bodhisattva. ¿Cuáles son esos 32 fenómenos? El Bodhisattva tiene la suprema actitud de trabajar para beneficio y bienestar de todos los seres. Y por esto ellos, 1. Introducen a todos los seres en la omnisciencia. 2. Se conocen completamente a sí mismos. 3. Han conquistado el orgullo. 4. Su elevada actitud es firme. 5. Ellos poseen a. Un amor benevolente, no fabricado, no máscara. B. Una disposición imparcial hacia amigos y enemigos. C. Un profundo amor que se extiende hacia los límites del nirvana. 6. Se expresan por medio de palabras medidas y con un rostro amable. Siempre riendo, dice. 7. Su gran compasión es ilimitada. 8. Cuidan de las cargas que han tomado sobre sí. 9. Su esfuerzo entusiasta es infatigable. 10. Son insaciables en la escucha del significado del Dharma. 11. Ellos ven las faltas de sus propios errores y corrigen las faltas de los otros sin enfado. 12. Ellos cultivan la mente de la iluminación en todas las posturas. 13. Ellos a. Practican la generosidad sin ningún deseo de recompensa. B. Su disciplina moral no depende de los renacimientos en el discurrir de la existencia. No es con el fin de ganar un renacimiento mejor. C. Su paciencia no se pierde con nadie. D. Practican una concentración que incluye en el reino sin forma. E. Practican la sabiduría, habla de la meditación ahí. Practican la sabiduría dotada de los medios. F. Sus medios se derivan de las 4 formas de reunir. 14. Ellos a. Tienen el mismo amor benevolente hacia todas las personas honestas y deshonestas por igual. B. Escuchan el Dharma con gran respeto. C. Viven respetuosamente en los bosques. D. Desdeñan las frivolidades del mundo. E. No sienten atracción hacia el vehículo pequeño. F. Ven las ventajas del gran vehículo. G. Abandonan los malos amigos. H. Están apegados a los buenos amigos. 15. Ellos a. Practican los 4 inconmensurables. B. Juegan con los 5 poderes sobrenaturales. C. Toman refugio en el conocimiento. 16. Ellos a. No abandonan a los seres dados a las buenas o malas prácticas. B. Emplean un lenguaje preciso. C. Estiman la verdad. D. Están precedidos por la mente de la iluminación. Esas 16 frases explican la primera frase. Estos Budas tienen la suprema actitud de trabajar para beneficio y bienestar de todos los seres. Esta frase, los Bodhisattvas tienen la suprema actitud de trabajar para el beneficio y bienestar de todos los seres, es explicada por medio de 16 frases que son: 1. El esfuerzo sucesivo. 2. La acción no errónea. 3. Que es la acción de esfuerzo personal que es dependiente de la invitación de otro. 4. Que es la acción inmutable. 5. Que es la acción desinteresada, que es definida por las 3 frases del anterior número 5, que consisten en A. Ausencia de interés egoísta. B. La ausencia de apego hacia los benefactores y aversión a quienes hacen el mal. Ausencia de ese apego. C. Continuidad en las posteriores existencias. 6. Las acciones de cuerpo y habla, al ser conformes a la actitud suprema, son definidas por las 2 frases del anterior número 6. 7.
acción igual para con los seres afortunados y desafortunados, y ni afortunados ni desafortunados. Octavo, acción llena de coraje. Noveno, acción sin vuelta atrás. Décimo, acción que consiste en tomar posesión de los medios. Onceavo, las acciones que tienden a eliminar eso que ha de ser contrarrestado, que está definido por los factores anteriores en el número 11. Doceavo, acción que consiste en tener siempre en mente a la mente de la iluminación. Terceavo, la acción que consiste de ir hacia el bienestar espiritual, que está definido por las 7 frases anteriores en el número 13. Consiste en la práctica correcta de las 6 perfecciones y de la práctica de las formas de reunir. 14avo, la acción del esfuerzo perfecto definida por las 8 frases del anterior número 14 consiste en A, servir a las buenas personas, B, escuchar al verdadero Dharma, C, vivir en el bosque, D, apartarse de las distracciones perniciosas, E, la cualidad de reflexión definida por las 2 frases anteriores, F, la cualidad de la buena compañía definida por las 2 frases en el anterior número 14, y 15, la acción perfecta definida por las frases en el anterior número 15 consiste en A, la pureza de los inconmensurables, B, usar los poderes, C, la cualidad de la realización. 16. La acción de la suprema actitud estable, que está definida por las 4 frases del anterior número 16, que es A, la cualidad que permite la dirección de las asambleas, B, la dirección intelectual y moral dada la ausencia de vacilación, C, el unir los intereses materiales con el Dharma, D, una mente libre de impurezas. Advertir que la primera frase ha sido subdividida en estas 32 frases. Por lo tanto, una estrofa que dice, comenzada a partir de la primera frase, hay varias frases que tienen que ver con las cualidades de un Buda. Comenzando a partir de la primera frase, hay varias frases que tienen que ver con los diversos propósitos del Bodhisattva.